Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a un nuevo video de Bibliopolium con un servidor, Daniel Marchán. Antes de arrancar con el video del día de hoy, quiero aprovechar para felicitar a Héctor y Javier, quienes resultaron ganadores de una copia del libro de tus tres superpoderes que revisamos en los videos anteriores. Héctor, Javi, muchas felicidades, espero que lo disfruten mucho y que les pueda aportar tanto como a mí este libro. Y bueno, no olvides que como siempre, al final del video estaré dando las bases para que te puedas llevar una de las copias del libro que veremos el día de hoy, así que asegúrate de quedarte hasta el final y te deseo mucha suerte. Y bien, el libro del que hablaremos el día de hoy desarrolla las habilidades de influencia y persuasión que toda persona debe conocer si lo que quiere es mejorar sus relaciones interpersonales con las demás personas. Como el título del video lo indica, el libro lleva por nombre Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y fue escrito por Dale Carnegie, quien desarrolló diversos cursos y talleres precisamente para ayudar a las personas a tenerse más confianza, poder hablar en público y cambiar el comportamiento de los demás. Por si fuera poco, actualmente a nivel mundial hoy en día existen diversas instituciones Dale Carnegie que siguen ayudando a las personas a desarrollar su potencial para mejorar las habilidades sociales con las demás personas. El libro está dividido en 4 secciones que son, en primer lugar, las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo, en segundo lugar, las 6 maneras de agradar a los demás, en tercer lugar, cómo lograr que los demás piensen como nosotros, y la última sección, pero no menos importante, es cómo cambiar a los demás sin ofenderlos y sin despertar resentimientos. Cada una de estas secciones tiene una serie de reglas que pueden considerarse como leyes universales, y es que independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, al momento de tratar con las demás personas, estos principios aplican de la misma manera. Es algo así como la ley de gravedad, que estés aquí o estés en China, su funcionamiento resulta prácticamente igual. Este video trata precisamente de cubrir la primera sección, que son las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo, y posteriormente estaré haciendo un análisis de las otras 3 secciones. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera comentarte un poquito más de datos acerca del libro. Y es que es un bestseller que ha sido traducido a más de 36 idiomas. Esta versión consta con alrededor de 280 páginas y al final de él trae como una especie de diario en la que podemos ir escribiendo nuestras experiencias en la aplicación de estos conceptos o estas reglas, lo cual prácticamente pretende ayudar a reforzar el comportamiento y la aplicación en nuestro día a día. Ya por último, el libro nos marca 9 reglas a seguir a fin de obtener un mejor resultado en la integración de estos conceptos, entre los cuales quisiera destacar 3. El primero y más importante es lograr un deseo profundo por aprender y dominar los principios de las relaciones humanas, teniendo siempre presente que esto nos acercará a tener una vida más feliz, rica y plena. Es necesario integrar en nuestros anhelos más profundos la siguiente frase: mi popularidad, mi felicidad y mi valor dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente. En segundo lugar, es importante leer el libro todos los meses, esto a fin de integrar en el subconsciente lo aprendido. Si les soy sincero, la verdad es que yo mismo no lo he hecho, sin embargo el autor sí comenta que para él es necesario volverlo a leer, ya que olvida lo que él mismo escribió. Entonces, imagina lo que pasa con uno que solamente lo lee. Te sorprenderías de saber la facilidad con la que el humano puede olvidar. La tercera regla es aplicar los principios en cada oportunidad que se nos presente. Es necesario utilizar el libro como un manual para ayudarnos a resolver nuestros problemas cotidianos. Como mencioné en el video de tus 3 superpoderes, primera parte, no podemos convertir el saber en saber hacer. Es necesario pasar a la acción. Y ya decía Bernard Shaw, por ejemplo, si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Y cuánta razón tenía. Aprender es un proceso activo. Aprendemos haciendo. Este capítulo comienza exponiendo el caso de criminales famosos como Al Capone y Dos Pistolas Crowley, y cómo ellos y muchos otros han justificado sus comportamientos a través de razonamientos falaces o lógicos, justificando que realmente nunca se les debió apresar, ya que ellos se consideran tan humanos como tú y como yo. Por ejemplo, en el caso de Dos Pistolas Crowley, el día que fue apresado hubo un tiroteo entre más de 300 policías de la ciudad de Nueva York y Dos Pistolas Crowley, que fue presenciado por más de 15,000 personas y que duró poco más de 2 horas. Sin embargo, cuando lo apresaron, encontraron una nota en el departamento que claramente estaba manchada con su sangre que decía lo siguiente: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño.
Al Capone tampoco se culpaba de nada. De hecho, se consideraba a sí mismo un benefactor público incomprendido y que nadie apreció. Por ello, detente un segundo a pensar en esto. Si estos hombres y mujeres, aún estando tras las rejas, evidentemente no se culpan de nada, ¿qué diremos de las personas con las que entramos en contacto en nuestro día a día? ¿Tú crees que ellos van a aceptar la culpa de algo, aun si evidentemente la tienen? No lo creo, ¿verdad? La realidad es que el 99% de las veces ningún hombre ni ninguna mujer se va a criticar a sí mismo, por más grande que sean sus errores. Por ello, es importante comprender que la crítica es inútil. Más allá de las buenas intenciones que pueda tener, el hecho de hacerle ver a una persona que está mal en algo solo va a hacer que se ponga a la defensiva y que trate de justificar su comportamiento. Por tanto, es importante reconocer que la crítica es peligrosa, ya que lastima el orgullo de la otra persona, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento que por lo general está dormido, por lo que realmente no hay nada que podamos sacar de provecho de la crítica. Y de hecho, el mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner descubrió que es cuando premiamos la buena conducta que una persona puede aprender más rápido y retener con más eficacia que solo castigando la mala conducta. Exactamente lo mismo ocurre con la crítica, pues no produce un cambio duradero y con frecuencia genera resentimiento hacia la persona que critica. Hans Selye, otro gran psicólogo famoso, dijo una frase que hace mucho sentido, y es que tanto como anhelamos la aprobación de los demás, tememos la condena. El libro cita diversos ejemplos para ilustrar cómo la crítica nunca ha conseguido nada, como el caso de un coordinador de seguridad en una empresa de construcción. Una de sus misiones era hacer que los empleados portaran sus cascos, por lo que cada vez que veía una persona sin él, le hablaba con autoridad y le ordenaba que se lo pusiera. Como resultado, obtenía obediencia desganada y no bien les daba la espalda, estos se lo volvían a quitar. ¿Cuál fue su sorpresa al aplicar estos principios y la siguiente vez que un empleado sin su casco le preguntó si no le quedaba o si le resultaba incómodo? Además le recordó que la utilidad del casco era protegerlo de lesiones, por lo que le sugirió que la siguiente vez que se encontrara en la construcción le convenía portarlo. Como resultado, obtuvo muchísima más obediencia que no generaba resentimientos ni tensiones emocionales. Y es que así es la naturaleza humana, culpa a todos menos a sí mismo. Y esto aplica para todos, a mí y a ti que estás viendo este video. Por tanto, la próxima vez que nos veamos inclinados a criticar a otra persona, recordemos el ejemplo de Al Capone o Dos Pistolas Crowley y recordemos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven a su nido. Independientemente de quién sea la persona a la que tratemos de criticar y de censurar, esta siempre tratará de justificarse y de censurarnos a su vez. Por ello, si lo que queremos es despertar un resentimiento en la otra persona que pueda perdurar mucho tiempo, basta con hacer una crítica punzante, por más justificada que creamos que está la crítica. Y esto es así porque la crítica daña el ego de las otras personas. Recuerda que cuando tratamos con gente, no tratamos con criaturas lógicas, sino emotivas, erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Tomemos de ejemplo el caso de Benjamin Franklin. Probablemente muchos no lo sepan, pero en su juventud era una persona carente de tacto. No obstante, llegó a ser tan diestro para tratar con la gente que se le nombró embajador de Francia. ¿Cuál era el secreto de Benjamin Franklin? Pues él se repetía la siguiente frase: no hablaré mal de hombre alguno y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y de hecho casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser capaces de comprender y perdonar a los demás. Recuerda, un gran hombre demuestra lo grande que es por la manera en que trata a los demás. Tomemos de ejemplo el caso del famoso piloto de guerra y actor frecuente en espectáculos de aviación, Bob Hoover. Y es que, precisamente, regresando de uno de estos espectáculos, volando a 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Sin embargo, gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar de emergencia y si bien el avión quedó seriamente dañado, ninguno de los 3 pasajeros resultaron heridos. Lo primero que hizo después del aterrizaje de emergencia fue checar el tanque de combustible, y tal como lo suponía, el viejo avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial había sido cargado con combustible de jet en lugar de gasolina común y corriente, que era lo que consumía. Al volver al aeropuerto, lo primero que pidió Hoover fue hablar con el mecánico que se había encargado del jet. Este estaba aterrorizado y con lágrimas en las mejillas al ver a Hoover acercarse, pues su error había costado la pérdida de un avión muy costoso y pudo haber causado la pérdida de 3 vidas. Imaginemos que somos Hoover. Es fácil imaginar la ira
y la tormenta verbal que pudo haber desencadenado semejante descuido. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. Sonará difícil de creer, pero lo que hizo fue todo lo contrario. Puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: para demostrarle que estoy seguro de que no lo volverá a hacer, quiero que mañana se encargue de mi F-51. Goethe solía decir: trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es. Trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Estoy seguro que Hoover sabía esto y así trataba a los demás. Por todo esto, y a manera de conclusión, en lugar de censurar a la gente, es más importante tratar de comprenderla. Tratemos de imaginar por qué hacen lo que hacen. Te aseguro que esto es mucho más provechoso e interesante que la crítica, pues de ahí nace la simpatía, la bondad y la tolerancia. Además, Dios mismo no se propone a juzgar al hombre hasta el final de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de hacerlo tú o yo? Ante todo, recuerda la primera regla para tratar con los demás: no critique, no condene, ni se queje. Solo existe una manera para conseguir que alguien haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuál es esta manera? Si no lo has hecho, no te preocupes, que ahora te lo cuento. La única manera es haciendo que la otra persona quiera hacerlo. No existe otra manera. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que la otra persona quiera hacer lo que nosotros queremos que haga? He ahí el meollo de este capítulo. Pongámonos de ejemplo a nosotros mismos. La única manera de que alguien consiga que hagamos algo que ellos quieren es dándonos algo que nosotros mismos queremos. De lo contrario, muy difícilmente nos vamos a ver movidos por los deseos de los demás. Pero, ¿qué es lo que queremos? Pues para ello es importante conocer las 8 cosas que todos los adultos quieren y son: salud, alimento, sueño, dinero y las cosas que puede comprar, vida en el más allá, satisfacción sexual, bienestar de los hijos y un sentido de propia importancia. Si lo analizamos un segundo, notaremos que todas estas necesidades se ven satisfechas en la vida, a excepción de una. Es un anhelo casi tan profundo como el deseo de alimentarse o de dormir, pero que rara vez se ve satisfecho. Es lo que el psiquiatra Sigmund Freud denominó como el deseo de ser grande, cuando dijo que el ser humano se mueve por 2 motivos: el impulso sexual y el deseo de ser grande precisamente. El filósofo americano John Dewey llegó a esta misma conclusión cuando desarrolló su teoría de la naturaleza humana y denominó al impulso más profundo del ser humano como el deseo de ser importante. Abraham Lincoln empezó una vez una carta con la frase: a todo mundo le agrada un elogio. Y por su parte, el filósofo y psicólogo William James dijo alguna vez: el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Partiendo de este análisis, podemos concluir que el ser humano tiene una sed infalible y persistente por ser apreciado. Esto es lo que nos diferencia de los animales y son pocas las personas que satisfacen honestamente este deseo, lo que hace que tenga a los demás en la palma de sus manos. Es precisamente este deseo el que hace que queramos vestir con la última moda, conducir el automóvil más reciente, e incluso es el mismo deseo que hace que los criminales jóvenes que son arrestados pidan primero que se les lleve a esos periódicos, dejando de lado la condena, con tal de compartir la primera plana con deportistas o con personas famosas. Por ello, es menester tener siempre presente que todo mundo quiere sentirse importante y todo mundo tiene una manera distinta de satisfacer este deseo. Por ejemplo, John D. Rockefeller lo hacía donando dinero para levantar hospitales, mientras que Dillinger se sentía orgulloso de ser el enemigo público número 1. Hay personas incluso que llegan a la demencia con tal de encontrar en sus sueños ese sentido de importancia que les ha sido negado en el mundo de la realidad. Por ello, detengámonos aquí un momento. Si hay personas que pueden llegar a la demencia con tal de sentirse importantes, imagina los milagros que tú o yo podemos lograr si hacemos a los demás una honrada apreciación de su importancia. Charles Schwab, a sus tan solo 38 años de edad, fue una de las primeras personas norteamericanas a las que se les pagara un salario anual de más de $1 millón en 1921 y llegó a esta misma conclusión. Él aseguraba que había personas muchísimo más competentes que él en la fabricación de acero y que no era por ser inteligente que se le pagaba esta suma. Entonces, ¿cuál era su secreto? Pues bueno, el autor recomienda que sus palabras deberían de ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares, escuelas, tiendas y oficinas, pues por poco que se las escuche, transformarán la vida de cualquier persona.
Textualmente comentó lo siguiente: considero que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe de dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Claro está, esto es lo que hacía Schwab, pero ¿qué hace la persona común y corriente, y me incluyo? Pues precisamente lo contrario. Si algo no me gusta, armo un escándalo, y si algo me gusta, no digo nada. Ahora bien, es importante aprender la diferencia entre la apreciación y la adulación. En primera, una es sincera y la otra no. Una procede del corazón y la otra simplemente sale de la boca. Una es altruista y la otra es egoísta. Una despierta una admiración universal y la otra es universalmente condenada. Sin embargo, existen personas tan hambrientas y sedientas por un poco de apreciación que son capaces de tragar cualquier cosa. Así como un hombre hambriento puede comer lombrices y hierbas con tal de sobrevivir, lo mismo pasa con la adulación. Sin embargo, a la larga, la adulación hace mucho más mal que bien, pues es falsa. Y como el dinero falso, si tratamos de hacerlo circular, nos vamos a meter en aprietos eventualmente. Existe en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, el busto de Álvaro Obregón exhibido con una parte de su filosofía que dice: no temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. Y cuánta razón tenía. Por ello quiero hacer mucho hincapié en que este capítulo no trata de adulación ni recomiendo su empleo. Lejos de ello, se trata de una nueva forma de vivir. El mismo rey Jorge V en el Palacio de Buckingham tenía un juego de 6 máximas, entre las cuales una de ellas rezaba: enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Y es que precisamente la adulación es eso, un elogio barato. Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. Por lo tanto, es falsa. Por todo esto, y a manera de conclusión, tratemos de dejar pequeñas chispas de gratitud en nuestro día a día. Recordemos que nuestras relaciones interpersonales son con seres humanos, y como tales, muchos están hambrientos de apreciación. Herir a la gente no solamente no la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Por ello, dejemos de pensar un momento en todas nuestras necesidades y todo aquello que queremos, y hagamos un esfuerzo por pensar en las buenas cualidades de la otra persona y demos prueba honrada y sincera de esas cualidades. Seamos, como dijo Charles Schwab, generosos en el elogio y calurosos en la aprobación. Ten por seguro que la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, incluso años después de haberlas olvidado nosotros. Ten siempre presente la segunda regla para tratar con los demás: demuestre aprecio honrado y sincero. Este capítulo comienza con una historia a manera de analogía de cómo el autor tiene como comida favorita las fresas con crema, lo cual pues realmente es muy entendible. Sin embargo, ha notado que cuando va de pesca, los peces no prefieren las fresas con crema, sino las lombrices, motivo por el cual cuando va de pesca no piensa en lo que él quiere, sino en lo que quieren los peces, porque evidentemente no ceba el anzuelo con fresas con crema. Y aquí te pregunto, ¿por qué no proceder con igual sentido común cuando se trata de pescar gente? ¿Por qué hablar de lo que nosotros deseamos o necesitamos? Esto es absurdo e infantil, pues a nadie le interesa lo que deseamos. Las demás personas son como tú o como yo. Solo les interesa lo que ellos desean. Partiendo de este razonamiento, el único medio del que disponemos para influir sobre el prójimo es hablándole acerca de lo que él quiere y mostrándole cómo puede hacer para conseguirlo. Por ejemplo, supón tú que tienes un hijo fumador y lo que quieres es que deje de fumar. De muy poco serviría el predicarle lo que tú quieres, que es que deje de fumar, aun aunque le mostraras todos los efectos negativos que el tabaco puede tener sobre su salud. Pero ¿qué diferencia haría si en lugar de hablarle de lo que nosotros queremos, le pudiéramos mostrar que el hecho de que siguiera fumando le puede impedir formar parte del equipo deportivo, o que le puede impedir ganar una carrera, o que le puede impedir cualquier otro deseo que él quiera? Te aseguro que esto tendría un efecto muchísimo más influyente que el simple hecho de predicar lo que nosotros queremos. De hecho, al respecto, Henry A. Overstreet escribió: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente.
y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Para ilustrar todo esto, podemos tomar el ejemplo de Andrew Carnegie. Su cuñada estaba preocupadísima porque ninguno de sus 2 hijos que estudiaban en Yale habían contestado las cartas, pues se encontraban muy ocupados, y quién sabe cuántas cartas había enviado, para ser sinceros. Por ello, Andrew, que desde sus primeros años entendió que la única manera de influir sobre las otras personas era hablando de lo que los demás querían, se ofreció a apostar $100 a que podía conseguir una respuesta de sus sobrinos sin siquiera pedirla, y alguien aceptó el reto. Escribió una carta común y corriente y al final en una postdata mencionó el envío de $5 para cada uno de sus sobrinos, pero no adjuntó el dinero. A vuelta de correo recibió respuesta de sus 2 sobrinos en la que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta, y ya todos sabemos el resto. Por tanto, antes de tratar de persuadir a alguien, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿cómo puedo hacer que quiera hacerlo? Esto impedirá que nos lancemos inútilmente a hablar sobre nuestros deseos. Por ejemplo, en el caso de Andrew, ¿qué hubiera pasado si se hubiera limitado a pedir una respuesta de regreso de sus sobrinos? ¿Crees que habrían contestado? La verdad es que yo no. Ver desde el punto de vista de la otra persona y lograr despertar un deseo ferviente en esa persona es uno de los peldaños más importantes en la carrera de cualquier persona. Por ello, el autor comenta que si al finalizar el libro hemos logrado aprender al menos esta técnica, habremos conseguido una ventaja competitiva en las relaciones humanas que muy pocas herramientas nos pueden brindar de igual manera. Despertar un deseo en la otra persona no debe verse como manipulación, de modo que la otra persona haga algo en detrimento de sus propios intereses, sino por el contrario, debe verse como una negociación en la que ambas partes salen ganando. Ya decía Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Hoy en día hay muchos vendedores que recorren las calles cansados, decepcionados y sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren, que es vender, y no logran despertar un franco deseo por querer comprar en la persona a la que le quieren vender. No logran comprender que nosotros no queremos comprar nada, ni tú ni yo, pues de ser así saldríamos a la calle a comprarlo. Pero algo que sí todos queremos es resolver nuestros problemas, por lo que si un vendedor puede demostrarnos que con sus productos o con sus servicios puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, ten por seguro que no tendrá necesidad de vendernos nada porque ya lo compraremos y ambas partes saldrán ganando. Un cliente desea creer que él es quien compra y no que hay quien le vende. Sin embargo, el mundo está lleno de personas egoístas y aprovechadoras, de modo que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas y no hay competencia contra ellos. Ya decía el diplomático Owen de Jong, el hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. El libro cita diversos ejemplos para ilustrar cómo esto tiene una mayor efectividad, y en lo particular hay un ejemplo que me gusta mucho de un padre de familia que asistía al curso del autor. Este señor tenía un hijo de 3 años que estaba demasiado delgado y que se negaba a comer lo que debía, un problema muy usual entre los niños. Los padres recurrían a los métodos convencionales que eran regañarlo y retarlo, y evidentemente el niño no prestaba atención. Y es que quien tenga un poco de sentido común no puede esperar que un niño de 3 años actúe según el punto de vista de su padre que tiene 30. Sin embargo, esto era precisamente lo que esperaban los padres. Por fin el padre comprendió y se hizo la pregunta, ¿qué quiere este niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que él quiere? Una vez que se puso a pensar, la respuesta llegó casi inmediatamente. El niño tenía un triciclo que le encantaba pedalear frente a su casa, y sin embargo, unas casas más adelante vivía un niño que siempre le quitaba el triciclo, por lo que tenía que volver con su mamá corriendo para que le ayudara a que le devolvieran su triciclo. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué crees tú que quería el niño? Creo que no se necesita ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante y sus emociones más fuertes lo instaban a la venganza. El niño lo que quería era darle un buen puñetazo a ese otro niño que tantas veces lo había humillado.
Por ello, el padre al reconocer esto, le prometió que si comía todo lo que su madre le daba, eventualmente iba a crecer tan grande que le iba a poder regresar la humillación al otro niño. Y una vez que el padre le prometió esto, el problema dietético se acabó. Empezó a comer espinacas, coles y muchas otras cosas que no gustan a los menores, pero que sin embargo lo hacía con el fin de castigar a este otro niño que tantas veces lo había humillado. Por todo esto, reflexionemos un momento. Si esto tuvo tanto poder en un niño que pudo ver satisfecho su sentido de importancia, ¿qué ventaja nos podrá dar en el mundo de los negocios cuando tenemos una idea brillante si en lugar de hacer que los demás piensen que la idea es nuestra, los dejamos creer que la idea es suya? Ya por último, recordemos una vez más la frase de Overstreet. Primero, despertar en el otro un franco deseo. Quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Por ello, ten siempre presente la tercera regla. Despierte en los demás un deseo vehemente. Y bueno, lectores, eso ha sido todo por esta primera parte. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like y un comentario, así yo podré saber si hay interés por hacer una segunda parte. Solo como adelanto, la siguiente sección habla de las 6 maneras para agradar a los demás, entonces creo que puede resultar muy provechoso tener este video por el canal. Y bueno, no olvides que con tu comentario en el video ya estás participando por una copia del libro. Y adicional, como ya es costumbre, en Instagram estaré haciendo un post en donde puedes participar por otra copia del libro. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.